Bueno, pues seguimos con la Guerra Fría y vamos a empezar a ver hoy la primera parte del conflicto, digamos, la primera etapa, el inicio de las hostilidades y la formación de bloques. Vamos allá. Bueno, le he llamado inicio de las tensiones, iría desde 1945 hasta 1953, como os dije, ¿no? Básicamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el cambio de liderazgo dentro de Estados Unidos y la Unión Soviética, en fin, con la llegada al poder de Eisenhower y la muerte de Stalin. Bueno, pues en estos momentos se van a ir formando los bloques y aquí lo que tenéis es un cartel de propaganda soviética en la que se ve pues al proletario, ¿no? Con su atuendo típico, ¿no? Con la boina proletario, con el bono de trabajo, como representación pues del proletariado internacional y de la Unión Soviética, rechazando esa ayuda que viene a ofrecer ese hombre con tan mala cara, ¿no? Que viene pues con el traje típico de la burguesía y con el sombrero, que como veis lleva la bandera de Estados Unidos y que, si os fijáis, parece que está ofreciendo huevos, ¿no? Como si fuera comida o ayuda, pero en el fondo lo que tiene es un fusil con una bayoneta escondido detrás de un tratado, es decir, está ofreciendo en realidad la guerra y la discordia, ¿no? El enfrentamiento camuflado. Es una referencia clarísima al Plan Marshall que se aplica en estos momentos, que entre sus cláusulas tenía pues que los países que aceptaran la ayuda de Estados Unidos debían marginar a los comunistas del gobierno. Entonces, bueno, es una idea, lo que está mostrando aquí es el rechazo de la Unión Soviética hacia el Plan Marshall y, en fin, el apoyo del proletariado internacional a la Unión Soviética, ¿no? Veis que lo pone ahí en francés, viva la Unión Soviética. Bueno, esto es una muestra dentro, manteniendo un poco todavía esa estética que vimos ya en la Segunda Guerra Mundial y anteriormente, en los años 30, pues todavía se mantiene en este periodo, pero en este caso el enemigo ya no es la Alemania nazi, sino que, como veis ahora, el enemigo son los Estados Unidos, ¿no? Y en este caso esa referencia concreta al Plan Marshall que se empieza a aplicar en 1947 y que la Unión Soviética rechaza y obliga a los países del este a rechazar. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, si recordáis, la Unión Soviética había ampliado su zona de influencia en los territorios de Europa del Este, ¿no? Expulsando de ahí al Tercer Reich, a los nazis, ¿no? Había ocupado pues territorios como Polonia, como Rumanía, Checoslovaquia, etcétera, con el pretexto de la liberación respecto al nazismo. El caso es que los soviéticos no van a abandonar esas zonas de ocupación, del mismo modo que los aliados tampoco van a abandonar Alemania una vez que es ocupada. Alemania queda dividida en 4 zonas de ocupación o de influencia, como veis ahí, británica, francesa, estadounidense y soviética, como veis en el mapa. Y dentro de la zona soviética, además, Berlín, la ciudad de Berlín, también queda dividida en esas 4 zonas. Con el tiempo, los aliados occidentales, es decir, británicos, franceses y norteamericanos, unificarán sus zonas de ocupación, dando lugar a Alemania Occidental y a Berlín Occidental, y los soviéticos, en fin, crearán pues la Alemania Oriental, digamos, ¿no? La Alemania comunista. También otras zonas como Corea queda dividida en 2 zonas. Ahí hay una pequeña errata, pone paralelo 30 grados, es el paralelo 38 el que dividirá las 2 Coreas, la Corea del Norte comunista y la Corea del Sur capitalista. Corea, recordad que había sido un territorio dominado por los japoneses, al ser derrotado Japón, pues se crean esas 2 zonas de influencia soviética y norteamericana, ¿vale? Después de ser derrotado el eje, empiezan a surgir sospechas entre los antiguos aliados, ¿no? Acusaciones mutuas veladas al principio y luego más abiertas entre Churchill y Truman, perdón, de Churchill y Truman hacia Stalin y de Stalin hacia ellos dos, acusándose mutuamente de estar expandiendo su dominio y de aprovechar la situación para aumentar sus territorios y su influencia dentro de Europa y también fuera. Bueno, como os decía, el comunismo se había ido expandiendo por todos esos territorios que veis en Europa del Este, mientras que Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria van a quedar, y la Alemania Oriental van a quedar directamente bajo control de la Unión Soviética. Otros como Albania y Yugoslavia se convierten también en estados comunistas, pero autónomos, digamos. Yugoslavia no va a ser liberada por los soviéticos, sino que es la resistencia partisana la que expulsa de ahí al nazismo.
y la que toma el poder, con lo cual creará un Estado autónomo, y algo parecido ocurrirá en Albania también. En Checoslovaquia, donde hay un intento de elecciones libres, en el año 1948 la Unión Soviética intervendrá para mantener el comunismo, con lo cual eso demuestra, en lo que se llamó el golpe de Praga, demuestra el interés de la Unión Soviética en afianzar su dominio en estos territorios de Europa Oriental. ¿Vale? De hecho, Truman y Churchill pide que Stalin permita la celebración de elecciones libres en todos estos territorios, y Stalin se niega, dice que eso es una maniobra imperialista, etcétera. Y lo que ocurre es que el ejército rojo se mantiene sus guarniciones, y hasta asegurarse que esos territorios quedan bajo la órbita comunista, con gobiernos comunistas aliados de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, se está empezando a fraguar lo que luego será el Pacto de Varsovia. Los primeros conflictos de la Guerra Fría surgen, pues, ante las tensiones de Estados Unidos al exigir a Estados Unidos la retirada de tropas de zonas como Persia, o sea, Irán, o al insistir en que deje de presionar sobre el gobierno turco para convertirse en comunista, etcétera. Esto lo va a conseguir, y Estados Unidos y la Unión Soviética va a retirar sus pretensiones en estas zonas, pero la cosa se va a empezar a complicar a partir de la Guerra Civil griega. En Grecia lo que había pasado es que los nazis, al ser derrotados, son expulsados del país, y en esos momentos entran en conflicto las fuerzas promonárquicas, las fuerzas conservadoras, frente a la resistencia partisana que se había creado durante la Segunda Guerra Mundial, que eran en su mayoría comunistas. Pues empieza un nuevo enfrentamiento entre ambos por el control del país, pues algo parecido a lo que había pasado casi una década antes en España, ¿vale? Si nos sirve como ejemplo, con la diferencia de que ahora las grandes potencias están muy interesadas en lo que pasa en Grecia, porque si veis el mapa anterior que hemos puesto de Europa del Este, Grecia ocupaba una posición geoestratégica fundamental en el Mediterráneo, en un momento en el que casi toda Europa oriental había caído bajo la influencia del comunismo, y que la Unión Soviética, o sea, quiero decir, al caer toda esa zona bajo influencia del comunismo, a los estados occidentales no les interesaba que Grecia cerrara el círculo, digamos, y al mismo tiempo a la Unión Soviética le interesaba mucho el dominio hacia el Mediterráneo, ¿no? Dado que no había podido conseguir el control de los estrechos del Bósforo y el Dardanelos, no había conseguido hacerse con la situación en Turquía, le interesaba lo que pudiera pasar en Grecia. Así que todos se interesan por Grecia y van a apoyar, financiando a cada uno de los bandos. Pues el Reino Unido primero, y luego también Estados Unidos intervienen en Grecia, más que con hombres, que también enviarán algunas guarniciones, sobre todo pues financiando al ejército monárquico, mientras que la Unión Soviética financiará la resistencia partisana. Al final acabarán venciendo los monárquicos. De hecho, ahí tenéis una caricatura en la que se ve pues al rey, al Basileus, ¿no? Expulsando a los comunistas de Grecia. Y bueno, al final acabarán venciendo, como ya digo, los monárquicos, con lo cual Grecia se convertirá en un estado pro-occidental en vez de pro-soviético, y este será el primer conflicto de la Guerra Fría. Es el primer conflicto en el que se muestra la hostilidad ya no oculta, sino claramente manifiesta entre los bloques. De hecho, es ahora cuando se elabora la doctrina Truman, la llamada doctrina Truman, y la doctrina Zhdanov, que ahora lo vamos a ver, que, en fin, básicamente defienden una y otra la intervención de las superpotencias para intentar, la primera, la doctrina Truman, mantener a raya el comunismo a nivel internacional, y la otra, lo contrario, intentar expulsar la influencia capitalista del mundo y ampliar el dominio de la Unión Soviética. Bueno, esta doctrina Truman, lo que os decía, defiende, se llama así debido a que es el presidente Truman el que la defiende en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, y que, en fin, que defiende un poco la forma de actuación que va a seguir Truman durante toda su política exterior, y que continuarán en mayor o menor medida otros como Eisenhower, Kennedy o más adelante incluso Nixon. Bueno, pues esta doctrina Truman, que además os la he puesto en las actividades que tenéis que hacer, igual que el informe Zhdanov, ¿vale? Que sería su equivalente en la Unión Soviética.
La doctrina Truman pues defiende que Estados Unidos debe intervenir en todos los lugares donde se vea amenazada la paz, la prosperidad por un régimen totalitario, en este caso comunista, ¿no? Venía a justificar un poco Truman que la no intervención de Estados Unidos cuando en los años 30 el eje se fue haciendo fuerte conllevó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ahora era necesario, para evitar que hubiera una nueva guerra, que Estados Unidos garantizara la paz en todos los sitios donde se pudiera ver amenazada por un crecimiento de la influencia soviética, que consideraba un totalitarismo más, ¿no? Y a ver, no andaba desencaminado, puesto que evidentemente en ese momento estaba Stalin y tenía un régimen totalitario, la Unión Soviética, claramente. Pero obviamente esto esconde un interés pues de ampliar la influencia del bloque capitalista en el mundo y de seguir con el pulso de la Guerra Fría. De hecho, la doctrina Truman fue un poco lo que oficializó el inicio de la Guerra Fría, junto con la aplicación del Plan Marshall, en fin, y la respuesta soviética a todo esto, ¿no? Como consecuencia de esto, pues la intervención decidida de Estados Unidos en la guerra griega, la unificación de toda la zona occidental de Alemania, creando con el tiempo esa República Federal Alemana, cuando se retiran las tropas de ocupación aliadas, el rechazo, por ejemplo, a intervenir en España, donde había quedado el régimen de Franco, era una anomalía, digamos, ¿no? Después de que se hubiera desnazificado Europa y de que se hubiera expulsado los fascismos de los diferentes países, que siguiera en España gobernando Franco, o que en Portugal siguiera el Estado Nuevo de Salazar, pues en fin, era una anomalía que solo se justifica por el interés de mantener a raya al comunismo, ¿no? De que mejor que esté Franco, que es claramente anticomunista, que haya una república proclive a la Unión Soviética en España, ¿no? Dentro de la zona occidental, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que justificó, cómo justificaron Churchill y Truman que se mantuviera la dictadura durante tanto tiempo aquí en España. En un primer momento no hay ningún acuerdo con España, pero sí que se le mantiene, no se intenta intervenir, que parecía la consecuencia lógica del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El fin del fascismo en toda Europa, no solamente en Europa oriental y Europa central, ¿no? Bueno, y también otra consecuencia muy clara es el refuerzo de la alianza con los países de Europa Occidental, fundamentalmente a través del plan de reconstrucción que se conoció como el Plan Marshall, ¿vale? El Plan Marshall, aplicado a partir de 1947, pues era un plan de ayuda económica para la reconstrucción europea, a la que se adscribieron, pues, como veis ahí en la imagen, la República Federal Alemana, es decir, lo que en un primer momento se llamaba la Alemania Occidental. Ahí veis pues esa propaganda, ¿no?, del Plan Marshall en Berlín, para que lo vieran los soviéticos, ¿no?, para que lo viera el Berlín Oriental, que mientras que el Berlín Oriental, pasaba hambre bajo el yugo soviético, el Berlín Occidental se estaba reconstruyendo gracias al Plan Marshall. En fin, como veis, es propaganda tanto de un lado como de otro, ¿no? Bueno, sí que es verdad que estas ayudas fueron clave para la reconstrucción de Europa, pero tenían su contrapartida también, que eran, pues, de alguna forma mostrar cómo Europa quedaba subyugada a Estados Unidos, de alguna forma quedaba bajo la influencia de Estados Unidos, que luego se reforzaría con la creación de la OTAN 2 años después, y también, en fin, con esa condición que se les pone de que los países que se adscriban al Plan Marshall, que reciban estas ayudas, no pueden mantener al comunismo. Como anécdota, contar que, bueno, que España no recibió ninguna ayuda del Plan Marshall, y que, no sé si lo sabéis, que hay una película muy famosa de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, que hace precisamente una crítica, burlando un poco la censura del régimen franquista, a precisamente eso, a que el atraso de Europa, la anomalía de que fuera un régimen fascista, no le permitió obtener las ayudas que obtuvo prácticamente toda Europa, toda la Europa capitalista, desde los Estados Unidos, ¿no? Obviamente la Unión Soviética va a rechazar frontalmente el Plan Marshall y va a intentar crear su propio Plan Marshall a través de la Cominform, que viene a reemplazar a la antigua Tercera Internacional, a la Comintern, ¿vale? Viene a ser prácticamente lo mismo, es una oficina internacional para coordinar el comunismo. Bueno, la Cominform va a intentar aplicar un plan de reconstrucción también propio para Europa Oriental, el llamado Plan Molotov, menos conocido que el Plan Marshall y menos ambicioso también, hay que decirlo,
pero bueno, era un poco la respuesta desde el punto de vista soviético a lo que hacía Estados Unidos, ¿no? Para que los países de Europa Oriental no se vieran tentados de salirse no presionaran para salirse de la órbita soviética y adscribirse al Plan Marshall, ¿no? Y en estos momentos se elabora también el informe Gdanov dentro de la sesión inaugural de la Cominform, mostrando pues el rechazo al imperialismo de Estados Unidos y el deseo de la Unión Soviética de contener la expansión de la influencia norteamericana en Europa y en el resto de los países, ¿no? Es decir, ambas superpotencias están diciendo exactamente lo mismo, pero desde posiciones ideológicas contrarias, ¿no? Truman está diciendo que no se puede permitir que la Unión Soviética gane ni un solo territorio más en el mundo, que quede bajo su influencia, y la Unión Soviética dice lo mismo, que ni Estados Unidos ni el Reino Unido pueden seguir ampliando su zona de dominio en el resto del mundo, criticando el imperialismo, el colonialismo, etcétera, ¿vale? Así que la Guerra Fría a estas alturas, hacia el año 47, se ha hecho ya oficial, y una demostración de ello, aparte de la Guerra Civil Griega, como hemos visto, es el bloqueo de Berlín al año siguiente, cuando Stalin intenta forzar la retirada de los aliados occidentales de Berlín y que todo Berlín quede bajo influencia de la Unión Soviética, pues intenta bloquear todos los accesos por tierra. Y los aliados se empeñan en que Berlín va a seguir manteniéndose abastecido y va a seguir dentro de la órbita occidental mediante un puente aéreo, enviando aviones todos los días con suministros para superar el bloqueo de Stalin, que duró hasta un año, hasta que Stalin se rinde y decide pues abrir de nuevo los accesos hacia Berlín. Así que bueno, tras ese pulso que han librado los aliados occidentales, que bueno, sigo hablando de aliados, pero en estos momentos ya la alianza claramente ha desaparecido, ¿no? Bueno, los antiguos aliados occidentales frente a la Unión Soviética, ese pulso que han librado acaba saldándose con la victoria de los occidentales, y Stalin acaba cediendo en Berlín, pero va a profundizar aún más la división que va a haber entre Berlín occidental y oriental, ¿no? Se va a empezar a crear una alambrada que con el tiempo, en los años 60, daría lugar al famoso muro de Berlín, y la Alemania occidental, en la Alemania occidental se creará la República Federal Alemana, mientras que en la Alemania oriental se creará la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, ¿no? Así que la división de Alemania va a ser evidente, quizá es uno de los símbolos más claros de la Guerra Fría, y durará hasta el año 1989-1990, cuando desaparezca el bloque soviético. Bueno, en estos momentos, como estamos viendo, pues aumentan las tensiones y aumenta la polarización, es decir, se crean los dos bloques, los dos polos, ¿no? Polo capitalista, polo socialista, y aumenta la polarización del mundo, ¿no? Todos los países empiezan a adscribirse a uno o a otro bloque, con lo cual el mundo queda dividido en esos dos polos, que, como ya vemos, se refuerzan con la aplicación del Plan Marshall en los países procapitalistas en Europa, o cuando se crea, por ejemplo, el régimen comunista chino en 1949, cuando triunfa la Revolución China y Mao Zedong llega al poder. Se va reforzando el bloque soviético, el bloque socialista, digamos, por otro lado. En fin, digamos que a estas alturas el mundo parece dividido en dos, ¿no? En países prooccidentales, contando también sus imperios coloniales, porque a estas alturas la descolonización apenas ha comenzado, ¿vale? Y los países socialistas. Cuando empiece la descolonización, como ya veremos, en la etapa siguiente empezará a crearse ese movimiento de países no alineados con ninguno de los dos bloques, pero a finales de los años 40 parece que el mundo está dividido en dos, ¿no? El mundo socialista y el mundo capitalista. Ahí veis un cartel de propaganda del Partido Comunista francés rechazando el Plan Marshall, ¿no? Como el Plan Marshall, como ya os he dicho, una de las contrapartidas que tenía era que los países que lo aceptaran tenían que retirar toda financiación a los partidos comunistas, intentar el bloqueo de su acceso al poder, y ocurría que en países como Italia o como Francia, los partidos comunistas tenían mucho peso en esos momentos, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la expulsión del Eje. Y claro, esa influencia social enorme que tenía el Partido Comunista francés, de repente se pierde por el bloqueo que hacen los gobiernos de Francia ahora
apoyados por Estados Unidos y que han recibido la financiación del Plan Marshall, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese cartel se ve a Estados Unidos como si fuera un pulpo, ¿no? Con el símbolo del dólar en los ojos, intentando expandir sus tentáculos en toda Europa. Y bueno, dice algo así como: los americanos en América, Francia no será un país colonizado, ¿no? Por los Estados Unidos. Bueno, en estos momentos empieza el rearme de las superpotencias, ¿no? Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, ya están rearmándose, creando sus propios arsenales, y la Unión Soviética en 1949 logra tener su primera bomba atómica. Con lo cual Estados Unidos, que en un primer momento había sido el único país con armamento nuclear, y que eso desde luego lo había utilizado como una forma también de reforzar su liderazgo en el mundo. De hecho, hay historiadores que incluso piensan que el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki quizá fue una forma de demostración de la fuerza de Estados Unidos ante el mundo en un momento en el que se empezaba a fraguar la Guerra Fría. No todos están de acuerdo con esa tesis, pero sí que hay algunos que piensan que más que la finalidad de obligar a la rendición de Japón era pensando en lo que podía pasar después, ¿vale? Pues bueno, la Unión Soviética desarrolla su primera bomba atómica, y entre el 51 y el 53 ambos logran crear, primero Estados Unidos y muy poco después la Unión Soviética, bombas de hidrógeno, lo cual lleva el clima de histeria colectiva mucho más lejos, porque claro, estas bombas son mucho más destructivas que la bomba atómica, que es la que se lanzó sobre, ya digo, sobre Japón. Y el que ambas superpotencias tengan este tipo de armamento, desde luego, no es nada alentador para el resto de países del mundo, ¿no? Ni para los propios ciudadanos de las superpotencias. Y a estas alturas, como ya decimos, en la segunda mitad de los años 40 se han hecho evidentes estas tensiones, ¿no? Con la Guerra Civil Griega, con el rearme, con la creación de alianzas, con la aplicación del Plan Marshall, con el bloqueo de Berlín. Y en el año 50 es cuando estalla el gran conflicto de este periodo, de este periodo inicial de la Guerra Fría, que es la Guerra de Corea. Corea había quedado dividida, como os he dicho antes, en torno al paralelo 38 grados norte, como veis ahí, con una línea perfecta, ¿no? Un poco como se hacía, como habían hecho los europeos, como vimos en la conferencia de Berlín, la colonización de África, mediante estas líneas rectas. Pues se había dividido en dos Corea de forma artificial, entre una zona de influencia comunista, de influencia soviética, en el norte, con capital en Pyongyang, y una zona de influencia capitalista norteamericana en el sur, con influencia en Seúl, después de haber expulsado de ahí a los japoneses, que, como recordaréis, Corea era una colonia japonesa, ¿no? Al ser derrotado en la Segunda Guerra Mundial, Corea se libera, entre comillas, y queda bajo esas dos zonas de ocupación. Cuando abandonan los soviéticos en la zona del norte y los norteamericanos la zona del sur, en ambas zonas ha quedado un gobierno, pues en el norte de influencia comunista, o sea, un gobierno comunista, una dictadura comunista, y en el sur un gobierno procapitalista, ¿no? Así que, ¿qué pasará? Que ya afianzados esos dos poderes, ninguno de los dos quiere ceder en la reconstrucción de Corea en torno a uno u otro modelo, y lo que hará el gobierno de Pyongyang, el gobierno del norte, es invadir Corea del Sur, atacar en 1950 Corea del Sur y expandirse rápidamente con el apoyo de China y de la Unión Soviética, prácticamente invadiendo toda la península de Corea, hasta que Estados Unidos decide intervenir aplicando, pues, lo que hemos visto, la doctrina Truman, junto con algunos de sus aliados como Francia, Reino Unido, pero fundamentalmente Estados Unidos. Envía tropas al mando del general MacArthur, que había sido el héroe de la guerra en el Pacífico contra Japón. Pues ahora va a ser el que comande esas tropas que envía Estados Unidos a la famosa Guerra de Corea. Bueno, ahí tenéis un poco la evolución de las fases de la Guerra Coreana. Veis que en el año 50, más a la izquierda, Corea del Norte ataca toda la península de Corea y prácticamente logra hacerse con el dominio de toda Corea, excepto esa zona en torno a Pusan, ¿no? Que veis ahí. Los norteamericanos envían tropas y ocurre todo lo contrario, que llegan a invadir casi toda Corea del Norte, hasta que deciden tomar cartas en la situación la Unión Soviética y fundamentalmente la República Popular de China. La China de Mao envía apoyos a Corea del Norte y hacen que vuelvan a tomar la iniciativa, avanzar hasta Seúl, hasta que, bueno, interviene la ONU
intervienen las fuerzas de la ONU en apoyo de Estados Unidos y otros países aliados y logran ampliar la zona de influencia. Como es ahí la zona de armisticio en torno a Panmunjom, que es donde se firmará la paz, pues hará que, en fin, que Corea prácticamente quede dividida casi igual que había estado al principio de la guerra, casi en torno a ese paralelo 38 con pequeñas modificaciones y que hasta día de hoy sigue existiendo y parece que va para largo la división de esas dos Coreas en Corea del Norte y Corea del Sur, que como veis no responde a ningún sentido, o sea, no responde a ninguna cuestión nacionalista ni de, en fin, de diferencias históricas, sino simplemente a que en un momento dado se trazó esa línea de división de la ocupación aliada en el 45. O sea, Corea nunca había estado dividida hasta ese momento, pero a día de hoy está dividida en dos, ¿no? Como vemos. Bueno, la guerra de Corea, como hemos visto, pues son años de durísimos enfrentamientos que causaron, se calcula, algunos historiadores calculan que la muerte de casi 2 millones de personas, es decir, una barbaridad para ser un conflicto civil en un país, o sea, centrado en un solo país. Llegó a ser tan duro el conflicto y tan difícil la destrucción del ejército del norte que MacArthur llega a plantear a los Estados Unidos el empleo de bombas atómicas, de bombas nucleares, frente a varias ciudades de Corea del Norte y de China. Atacar Pyongyang, Shanghái, etcétera, para forzar la rendición. Ante esta locura, claro, MacArthur estaba acostumbrado a eso porque ya había participado en la guerra contra Japón. Pero obviamente, viendo que eso va a provocar un conflicto a gran escala y un enfrentamiento entre las dos superpotencias, posiblemente derivando en una guerra nuclear entre ambas, Estados Unidos lo rechaza, le relega el mando a MacArthur y, bueno, finalmente, viendo esa situación de estancamiento, se decide forzar la paz de Panmunjom, en la que se obliga a las dos Coreas a firmar la paz por parte de los países, las dos superpotencias que habían estado apoyándolo y de China también, y se acepta la división de Corea en torno al paralelo 38. Básicamente, porque en realidad hay algunas modificaciones, como habréis podido ver en el mapa anterior. No queda exactamente en torno al paralelo, pero prácticamente en torno a esa zona, ¿no? Que a día de hoy sigue siendo quizás la frontera más militarizada del mundo. Si lo habéis visto alguna vez en las noticias o algún documental sobre las dos Coreas, pues veréis que en torno a Panmunjom, precisamente en torno a esa zona, la frontera entre las dos Coreas, en fin, es una zona de tensión permanente en la que el ejército norcoreano y el ejército surcoreano están constantemente apuntándose, ¿no? En caso de que empezara una guerra entre las dos Coreas, pues ahí se libraría la primera escabechina, obviamente, ¿no? Bueno, en 1953, ante esta situación, acaba la guerra de Corea. Poco después muere Stalin y acaba la presidencia de Truman. Llega al poder Eisenhower, ahora republicano en vez de demócrata como Truman, y se acaba la primera etapa de la Guerra Fría. Así que empezaría una nueva etapa con nuevas relaciones que en un primer momento parecen mejorar con la llegada al poder de Khrushchev y de Eisenhower. En un primer momento parece haber una tímida mejora en las relaciones entre las superpotencias, pero los nuevos conflictos a partir del año 56 sobre todo pues harán que de nuevo vuelva a haber una escalada de tensiones que llevarán a su punto máximo con la crisis de los misiles cubanos, pero eso lo vemos en la siguiente presentación.